entonces, quiero comenzar haciendo memoria de lo que justamente ayer Tania nos pedía, ¿no? Nos invitaba a hacer memoria de lo que fue el 5º Congreso Americano Misionero. Y seguramente todavía resuenan en nuestros oídos la letra de aquel himno. Y si me ayudan a cantar: American Mission, el Evangelio es alegría, discípulos salgamos a anunciar. American Mission, el Evangelio es alegría, Cristo nos envía para amar. Hoy queremos retomar aquellas conclusiones del 5º CAM y relacionarlas con la vida cotidiana a partir del tercer eje, que es la celebración. Y lo vamos a hacer de esta manera, presentando 3 puntos fundamentales. El primero, la pregunta: ¿dónde nos encontramos? El segundo, ¿qué hemos hecho durante estos años? Y el tercero, ¿qué debemos hacer? Partiendo del primer punto, ¿dónde nos encontramos? Indudablemente, al hablar de misión, es imperativo considerar el entorno en el que nos desenvolvemos, es decir, nuestra realidad cotidiana. Desde esta perspectiva, podemos adentrarnos en distintas problemáticas que preocupan a toda nuestra Iglesia. Entre ellas podemos destacar la crisis familiar, la violencia contra la vida, contra la dignidad de la persona humana, el control económico por unos pocos, el sombrío panorama de la injusticia, la contaminación de nuestra casa común, que es la hermana madre tierra, y así como la desigualdad, la violencia hacia la mujer. Además, no podemos ignorar cuestiones tan acuciantes como las migraciones, los conflictos bélicos, la situación de la población indígena, las zonas opacas dentro de la propia estructura eclesial, la disminución de las vocaciones religiosas y sacerdotales, y a la par está la propagación de una cultura que fomenta el descarte tanto de cosas materiales como también de personas. Entonces, estas y muchas otras problemáticas nos tocan personalmente, pero las que más nos han llegado en los últimos años ha sido la del COVID-19 y la del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que sin lugar a dudas nos han dejado pérdidas de seres queridos, amigos, familiares, así como la partida de distinguidos misioneros y misioneras que nos han dejado trazado el camino y que hoy nosotros estamos invitados a continuar. Entonces podemos preguntarnos: ¿cómo celebrar la vida y agradecerla celebrando a través de la Eucaristía en medio de todas estas problemáticas, de todas estas realidades que nos preocupan? A lo mejor necesitamos recordar que celebrar la vida en la Eucaristía implica reconocer que nuestra propia vida es don de Dios, es un regalo precioso. Por ello, la Eucaristía se torna una oportunidad para expresar nuestra gratitud a Dios por la vida que nos ha dado y ofrecerle todas aquellas preocupaciones que nos inquietan. Por ello, para cada cristiano, para cada uno de nosotros, tenemos que tomar conciencia de la centralidad de la Eucaristía en nuestra vida, pues ella misma está en el centro de toda la vida cotidiana, y toda la vida cotidiana es misión. En ese sentido, pasando al segundo punto, nos preguntamos: ¿qué ha sido de nosotros en estos últimos años? ¿Cómo se ha ido nutriendo nuestra vida después del 5º CAM, el post-CAM, la pandemia, la pospandemia? ¿Qué avances, qué logros hemos alcanzado durante este tiempo? Pero sobre todo, ¿qué lección hemos aprendido de estos acontecimientos? Puede ser a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel eclesial. Pues es evidente que la pandemia ya no puede seguir siendo una excusa, un pretexto para justificar los desafíos que se presentan hoy en nuestro mundo.
Cada uno de los participantes del Quinto Congreso Americano Misionero, al ser enviado por su capilla, parroquia, diócesis, arquidiócesis, asumió un compromiso. Entonces, ¿qué acciones se han emprendido en este tiempo? ¿Cómo hemos comunicado aquella experiencia personal de Dios en la celebración del Quinto Camp que hizo que nuestros corazones ardieran? ¿De qué manera hemos permitido que este vínculo transforme nuestras vidas, nos afecte, nos modele? Un recuerdo prominente es la ponencia de Monseñor Santiago Silva de Chile durante el Quinto Congreso Americano Misionero, que nos decía cómo repensar nuestras prácticas misioneras. Y quizás la pandemia haya actuado como un catalizador involuntario, impulsándonos a dar pasos concretos que demostraran nuestra capacidad de creatividad para evangelizar a partir de una vivencia diaria de la Eucaristía. Que la Eucaristía, lugar de evangelización y lugar misionero en el corazón de la misión, porque los efectos de los últimos acontecimientos mundiales nos demostraron que nuestra metodología misionera aún seguía siendo insuficiente para enfrentar con total eficacia la realidad que nos rodea. En el año 2018, Monseñor Santiago planteaba una cuestión crucial, y cito, él nos decía, ¿no? Hoy estamos en la cultura de la imagen. ¿Vamos a seguir evangelizando con discursos, con relatos largos, con argumentos? Desafortunadamente no llega a todos, y si llega, no llega en profundidad. Ya Monseñor Santiago nos desafiaba a que si hoy está presente la cultura de la imagen, hay que evangelizar con imágenes. Pero podemos preguntarnos, ¿cuál es la imagen ideal para evangelizar? ¿Qué imagen podemos utilizar hoy? Y la respuesta es sencilla: nosotros mismos. ¿Pero cómo? Cristificándonos, es decir, haciéndonos parte de Cristo, en la escuela de humanidad de Cristo, pues uno de los caminos para evangelizar es hacerse cargo de la humanidad de las personas, de los sufrimientos de nuestros hermanos. En este sentido, nuestro testimonio de vida, plasmado en nuestras acciones, comportamientos, actitudes cotidianas, son fundamentales, porque esto parte de una mirada personal ad intra para salir afuera y ayudar a los otros ad extra. En otras palabras, cómo vives tu vida como cristiano puede tener un impacto profundo en cómo los demás perciben la fe cristiana en su conjunto. A propósito de ello, Elder Cámara decía: no olvides que tu vida de cristiano es el único evangelio que mucha gente leerá. Y justamente ayer el Padre Juan Carlos nos decía, y nos lanzaba la pregunta, ¿no? ¿Cuántas personas han conocido a Cristo gracias a nuestro testimonio? Podemos seguir pensando, reflexionando. Y a nivel colectivo, comunitario, es imperativo cuestionarnos si nuestras comunidades creyentes, cristianas, son auténticamente cercanas, hospitalarias, capaces de diálogo y portadoras de un testimonio evangélico vivo que celebra. ¿Será que nuestras comunidades llevan a la vida todo lo que se aprendió en la escuela de Cristo? Y si es así, ¿cómo han asimilado y aplicado las conclusiones del Quinto Camp? En general podríamos preguntarnos cómo se ha traducido la formación provista por la Iglesia para transmitir la apasionante alegría del Evangelio. Los interrogantes abocan a una introspección rigurosa, con el objetivo de abordar los desafíos actuales y forjar una presencia misionera más sólida y transformadora en el mundo contemporáneo. Y pasando a la última parte, ¿qué debemos hacer?
¿Qué acciones emprender a partir de ahora? Han transcurrido 5 años desde la realización del quinto campo en Santa Cruz, en 2018. ¿Qué recuerdos de experiencias personales de fe perduran en nuestra memoria? ¿Cómo se manifiesta nuestro testimonio en relación a esas vivencias? Porque conforme te vean, van a sentir el impacto de lo que evangelizas. He ahí la conexión entre fe celebrada y vida. Ustedes recordarán la parábola del hijo pródigo en el Evangelio de Lucas. Simplemente quiero señalarla como un ejemplo clave de la relación entre fe vivida y celebrada. Aquel hijo no regresa a su casa, podríamos decir hoy a su comunidad, con las manos vacías, sino regresa con muchas cosas para contar a sus amigos, a sus familiares, acerca de la experiencia transformadora que ha vivido. Puede ser la fe y la confianza en su Padre. Y nos preguntamos, ¿no es acaso esa una razón justificada para celebrar? Pues aquel hijo volvió a la vida, había que hacer fiesta, había que celebrar. La experiencia que atravesó ese hijo, que podemos ser hoy cada uno de nosotros, se merece una celebración, porque ha vivido esa experiencia con su Padre. Además de sanar la relación que tenía con su Padre, le ayudó a ver cosas que no había visto antes y lo habilitó para celebrar. En ese sentido, la celebración debe habilitarnos para vivir con autenticidad y llevar nuestra fe a todos los ámbitos de la vida cotidiana. Indudablemente, la celebración también actúa como un medio a través por el cual nosotros somos llamados al servicio, al anuncio del querigma y a la acción en el mundo, precisamente en la comunión en nuestras comunidades. La Eucaristía que experimentamos es además el motor que nos tiene que llevar a anunciar lo que hemos vivido. Formar una asamblea en la que cada uno de nosotros sea enviado a vivir con los demás lo que ha recibido. Y ese envío se da propiamente en cada celebración eucarística. Cuando en el Evangelio de Mateo se nos dice, ¿no? Id y haced discípulos a todas las naciones, a todas las gentes, bautizadlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He ahí el mandato misionero que se nos ha confiado a cada uno. Pero aunque no solo se nos envía en misión, también se nos llama a ser partícipes de la misión de Jesús, es decir, ser portadores de la buena nueva que ha echado sus raíces en la experiencia que cada uno de nosotros ha tenido en estos años y que igual tiene que ser compartida. Tenemos que compartirla en nuestras comunidades. Recordemos que la Eucaristía es la fuente y la cumbre de nuestra vocación misionera. La dimensión eucarística de la misión es la que da fuerza, empuja y hace avanzar a las comunidades, a las sociedades, al mundo, a la historia y el universo desde su interior, que contiene el misterio todo de Cristo y el del proyecto mismo del Padre en su fuerza expansiva. Por ende, la celebración de la fe en clave misionera, como una línea transversal, emana de la gratuidad y de la gratitud por las experiencias vividas, ya que en la celebración reconocemos la presencia liberadora de Dios, forjando la historia con su pueblo. Por lo tanto, la fe y la vida convergen, y ambas en la celebración nos conectan directamente con el misterio de Dios. En suma, todos nosotros estamos llamados a compartir nuestra experiencia misionera, a profundizarla, y que esta profundización nos permita asumir con valentía el compromiso de ser agentes de transformación misionera en nuestras comunidades, que partiendo de las propias experiencias
anuncien la buena nueva del reino de Dios a todos los pueblos. Esto puede ser posible si nosotros, a nivel personal, a nivel comunitario, vamos a propiciar espacios de diálogo, de cercanía, de reflexión, de renovación, donde las celebraciones religiosas puedan ser nuestro motor a seguir y además adquieren un papel fundamental que permiten que podamos ahondar nuestra conexión con Dios, nos acercan a Dios. Pero lo que realmente permitirá que la celebración se desarrolle en un carácter misionero es ante todo la manera en que utilizamos la liturgia que nos ha sido propuesta por la Iglesia, con sus ritos, con sus palabras, para que cada uno pueda descubrir que participa plenamente en la misión de Cristo, celebrada en su palabra y en su Eucaristía. Si nosotros facilitamos la comunión, el diálogo y la interacción con Dios, las celebraciones religiosas se van convirtiendo en pilares vitales de la vida de los fieles, porque es a través de la reflexión, la comunicación y la experiencia compartida que las celebraciones enriquecen la vida espiritual y motivan a los creyentes a vivir su fe de manera más plena y comprometida con la vida diaria. Es precisamente esta praxis cotidiana donde se cristaliza la experiencia de Cristo y donde su presencia se manifiesta al mundo mediante acciones concretas y con un testimonio incuestionable. Muchas gracias.